Hay historias que se cuentan a través de un hombre, un plan y un mapa. Un mapa que lo cambió todo para una nación y para un pueblo. Hoy vamos a analizar la figura de Cornelio Saavedra y su polémico plan para la Araucanía. Y es una historia que curiosamente empieza con una alianza que nadie se esperaría. Vamos a empezar con un dato que, la verdad, sorprende bastante. Estamos en 1851, en plena guerra civil chilena. Pues bien, Cornelio Saavedra, del ejército de Chile, no estaba luchando contra los mapuche, sino con uno de sus líderes más importantes, Juan Mañigüenu. O sea, pensemos en la escena, soldados chilenos y guerreros mapuche luchando en el mismo bando, una alianza que hace que todo lo que pasó después sea, si cabe, mucho más impactante. Bueno, pues avanzamos en el tiempo, pero solo 8 años. A 1859. Saavedra vuelve al campo de batalla, pero esta vez el hombre al que se enfrenta es su antiguo aliado, Mañel Güenu, que ahora está liderando un gran levantamiento mapuche. De compañeros de armas a enemigos a muerte. ¿Cómo es posible un giro así? Y esa, claro, es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Qué pudo provocar un cambio tan radical? Y sobre todo, ¿qué era exactamente ese plan que se estaba gestando en la cabeza de Saavedra? Un plan que pretendía, ni más ni menos, que redefinir por completo todo un territorio. A ver, para entender el plan, primero hay que entender al hombre. Saavedra no era un simple soldado, ¿eh? Era también comerciante, era político, conocía aquel territorio como la palma de su mano. Y no solo como un campo de batalla, sino como una fuente de riqueza. Y claro, ese territorio tenía un nombre propio mucho antes de que se dibujaran los mapas chilenos. Para el Estado chileno, aquello era la Araucanía, una frontera salvaje que había que conquistar. Pero para la gente que llevaba siglos viviendo allí, era, y sigue siendo, Nungulumapu, su hogar ancestral. Y ojo, usar este nombre no es un simple detalle, es que es clave para entender el conflicto desde las dos miradas. Vale, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Saavedra no se limitó a pensar en una campaña militar y ya está. No, todo ese conocimiento que tenía de la región lo canalizó en un proyecto muy concreto para la transformación total del Nungulumapu. Saavedra lo que veía era un caos absoluto, que desde su punto de vista perjudicaba al Estado. Colonos que avanzaban por su cuenta, conflictos constantes, especulación de tierras, un descontrol. Y su solución, que por cierto se inspiró directamente en la expansión hacia el oeste de Estados Unidos, era drástica. Que el Estado tomara las riendas de todo. Primero, el ejército para asegurar la tierra, después el gobierno para dividirla, y solo entonces, al final, los colonos para poblarla. Un cambio de paradigma total para ordenar el problema de la frontera. Y aquí tenemos la esencia de su famosa propuesta de 1861. Es un plan en 3 actos, casi como una obra de teatro. Primero, la fuerza bruta, asegurar militarmente el territorio. Segundo, la burocracia, declarar por ley que esas tierras pasaban a ser propiedad del Estado. Y tercero, la demografía, llenarlas con nuevos colonos, todo bajo un control gubernamental súper estricto. Pero cuidado, que la historia no es tan simple. El plan no era solo a sangre y fuego. El propio Saavedra escribió sobre usar medios amistosos, sobre negociar y convencer a algunos líderes mapuche para que colaboraran. ¿Era una táctica sincera o una estrategia de divide y vencerás? Sea como sea, nos revela que el plan era una mezcla compleja de fuerza y política. Claro, la gran pregunta es, ¿y qué pasaba con los mapuche que ya vivían allí? Bueno, pues la respuesta del plan era una palabra: reducciones. En la práctica esto significaba concentrar a las familias en reservas de tierra mucho más pequeñas, controladas por el Estado y por misiones religiosas. El objetivo final era asimilarlos y, con la mentalidad de la época, civilizarlos. Pero a ver, sería un error pensar que todo el mundo en Chile aplaudió este plan. ¿Qué va? Todo lo contrario. Provocó un debate nacional tremendo, una fractura en la opinión pública. Había visiones pero que muy distintas y a menudo totalmente opuestas sobre qué hacer con la frontera sur. Y esta tabla lo resume de maravilla. Por un lado, los que apoyaban a Saavedra. Por otro, un sector militar mucho más radical que pedía directamente la erradicación. Luego estaba la oposición liberal, que proponía algo completamente distinto, respetar la propiedad indígena y avanzar solo por la costa. E incluso la Iglesia tenía su propia visión, oponiéndose a cualquier intervención armada. Era un país, literalmente, debatiendo sobre su propia alma. Claro, con este jaleo montado, era de imaginar que llevar el plan del papel a la realidad no iba a ser un camino de rosas. De hecho, estuvo lleno de rechazos, de renuncias y de giros de guión totalmente inesperados. La secuencia de eventos es curiosa, como poco. En 1862, el presidente rechaza su plan por ser demasiado agresivo. Saavedra entonces aplica una versión más light, y como cree que funciona, hasta llega a renunciar.
Pero aquí viene la gran ironía. En 1867, la resistencia mapuche, liderada por Cuyapán, se hace tan fuerte que provoca el pánico en la capital. Y de repente, el plan original de Saavedra, el que antes parecía radical, ahora parece la única solución. El Congreso lo aprueba y lo financia. O sea, la resistencia consiguió justo lo contrario de lo que buscaba. Con el respaldo total del gobierno, Saavedra regresa en 1868, y ya el avance es imparable, llegando hasta el río Tolten. Años más tarde, ya como ministro de guerra, se encuentra en una posición de poder increíble. Mientras Chile lucha en el norte en la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, él se asegura de que la pacificación en el sur se complete. Cuando las dos guerras terminaron, el mapa de Chile había cambiado por los dos extremos, y el Nunglumapu estaba ya de forma definitiva bajo control estatal. Y así fue como el plan se hizo realidad. Pero claro, su ejecución dejó una marca, una huella imborrable, un legado súper complejo, que, más de un siglo después, sigue siendo motivo de un debate intensísimo. En definitiva, Saavedra fue soldado, fue político y, sobre todo, fue el arquitecto de un nuevo país. Su plan no solo dibujó nuevas líneas en un mapa, trazó las líneas maestras de un conflicto y de una relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche que a día de hoy siguen definiendo la historia y el presente de la región. Al final, toda esta historia se reduce a una colisión casi inevitable, la visión de un Estado-nación moderno chocando de frente contra una tierra ancestral. Y esto nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de Chile. Cuando el progreso de unos significa la desposesión de otros, ¿cómo se reconcilian la historia y el futuro?